Cuando vemos un plano que nos gusta, es el resultado de la combinación de varios factores y en cómo se organizan los elementos en el encuadre. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de composición. Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de componer un plano y varias formas en las que puede hacerse. Por eso, como los métodos y posibilidades realmente son muy amplios, en este video nos vamos a concentrar en aquellos que se ven más recurrentemente. Y si bien todo lo que vamos a hablar es aplicable a fotografía fija y a pintura, como esto es un canal audiovisual, solamente me voy a concentrar en aquellas cuestiones que también sean aplicables a cine y a series. Pero de todas maneras creo que se van a llevar una base bastante sólida. La composición es un arte, y como tal su apreciación es subjetiva, pero basándonos en elementos y patrones comunes a través de los cuales los seres humanos percibimos las imágenes, hay algunas guías que es bueno conocer y tener en cuenta para saber cómo se arma y equilibra un plano para transmitir una determinada idea o sensación. Sin duda, uno de los métodos más empleados es el principio de la relación figura-fondo que estableció la psicología de la Gestalt, el cual dice que, cuando se focaliza la atención en un elemento, se separa conceptualmente la imagen entre un fondo y una figura, siendo esto último lo que se desea destacar, el centro de interés, que puede ser un objeto, una persona o una parte de la persona. Aunque si se invirtiera la situación y se pasara a prestar atención a lo que antes era fondo, este se tornaría en figura, como de hecho puede suceder cuando hay por ejemplo un cambio de foco. Por cierto, hay otra división parecida a la de figura y fondo que puede hacerse bajo el nombre de espacio positivo para referirse al punto de interés y espacio negativo para hacer alusión a todo lo que se encuentra rodeando al punto de interés dentro del cuadro. A veces se elige ampliar el espacio negativo para darle menos lugar en el cuadro al objeto de interés, para transmitir así una sensación de soledad, aislamiento o calma a través de la imagen. Nuestros ojos occidentales, como están acostumbrados a leer y decodificar de izquierda a derecha, si el personaje está compuesto a la izquierda y a su derecha hay mucho espacio negativo, el encuadre puede sugerir que éste tiene un gran camino por recorrer, como por el contrario puede significar que ya lo ha recorrido si esto se invierte y el personaje se sitúa a la derecha del encuadre. Así que antes de empezar a componer es fundamental conocer cuál va a ser el punto de interés de la imagen. Hay que saber quién o qué va a ser el o los protagonistas del cuadro. Algunos de los elementos con los que se puede jugar a la hora de componer son el atraer la atención hacia un determinado centro de interés, la textura y sensaciones de tacto que puede evocar la imagen, la forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de profundidad de estos en la escena, o el contraste, sea por tono, tamaño, tema o algún otro elemento. Existen elementos de una imagen que ayudan a captar la atención o transmitir lo que se quiere. Se puede atraer la mirada del espectador a una zona específica del encuadre utilizando básicamente colores, tamaños y ubicaciones. Pero para comprender estos elementos es necesario conocer a través de qué medios se pueden resaltar y cómo funcionan en relación a la percepción humana. Para eso tenemos el enfoque, el encuadre, la ubicación de los objetos dentro del encuadre y la iluminación y colores de la escena. Y esas son las 4 grandes secciones que van a estructurar este video. El enfoque es uno de los elementos más básicos a la hora de dirigir la mirada del espectador a donde se desea, y se puede dividir en 2 grandes grupos, enfoque selectivo y enfoque total. En el enfoque selectivo, la figura se encuentra enfocada mientras el fondo está fuera de foco. Esto permite resaltar y concentrar la atención en una parte específica de la imagen. Y el enfoque total es tan simple como suena. Refiere a cuando todo en la imagen está en foco, tanto figura como fondo. Si bien esto quita la posibilidad de atraer la atención mediante el foco, se suele utilizar para tomas abiertas, como en el caso de los paisajes, donde se busca captar todos los detalles con nitidez. En este apartado vamos a hablar de algunas pequeñas consideraciones y cuestiones que se suelen tener en cuenta a la hora de elegir cómo poner la cámara. Para que el objeto de interés sea el centro de atención, es muy común optar por que éste ocupe la mayor parte del espacio de la composición, lo que se conoce como rellenar el encuadre. Esto sirve para eliminar posibles elementos que distraigan y evitar que, si se incluyen demasiados de estos en la composición, el objeto de interés pierda protagonismo. Utilizar lo que se conoce como cuadro dentro de cuadro es otra forma de resaltar un punto de interés recortándolo con algún marco. Pueden ser más pronunciados
o más sutiles, y generalmente se utilizan puertas, ventanas o hasta elementos de la naturaleza. Pero cualquier cosa que aísle al personaje del resto del cuadro servirá para destacarlo, llevar la atención del espectador hacia él y aumentar la sensación de profundidad de la imagen. En casos donde hay un encuadre visualmente muy estático, para evitar una toma plana y con apariencia bidimensional no deseada, conviene reforzar la sensación de profundidad física de la escena, y esto se puede alcanzar añadiendo objetos en el frente, medio y fondo de la composición. Esta sensación de profundidad también se puede generar utilizando puntos de fuga marcados, para lo que vamos a necesitar las líneas de guía. Estas son las líneas dominantes que puede haber en una composición, las cuales pueden ser líneas físicamente marcadas o líneas sugeridas que no estén definidas tan claramente. Son un poderoso aliado a la hora de dirigir la atención del espectador. Si las líneas se repiten, se refuerza el efecto, pero a la vez se vuelve más evidente el recurso. Las líneas horizontales transmiten sensaciones de estabilidad, de calma o de descanso, ya que tienen una posición de reposo al parecer apoyadas sobre una superficie. Las líneas verticales transmiten fuerza, poder o crecimiento, y las líneas diagonales ayudan a conseguir una imagen dinámica y pueden dividirse en dos grandes tipos. En dirección ascendente, que según el contexto puede metafóricamente dar una sensación de esfuerzo, de lentitud o de progreso, o por el contrario, en dirección descendente, como si el personaje estuviera cayendo por una rampa, puede dar una sensación de velocidad o de hundimiento. Las líneas diagonales también pueden ser ideales para crear profundidad en las composiciones, especialmente si son convergentes, es decir, cuando por el efecto de la distancia pareciera que van a acabar convergiendo hacia un mismo punto, como en las vías de tren. Las líneas curvas, sobre todo las que tienen forma de S, también resultan muy atractivas a la vista porque tienen una estructura más errática e invitan a seguirlas con la mirada. Un caso básico de línea dominante es la línea del horizonte. Mantenerla recta y horizontal suele ser una referencia visual clave para mantener una imagen estable. Pero esto puede romperse con lo que se conoce como un plano escorzado, concepto que refiere a un encuadre inclinado. Dependiendo del contexto que se use, puede transmitir dinamismo, inquietud o a veces hasta usarse con fines simbólicos. Aunque conviene no abusar del recurso para evitar gastarlo y terminar con una película como Battlefield Earth. Ahora vamos con la parte más fundamental de la composición, que es cómo y dónde ubicar los elementos. Esto probablemente sea la sección más larga del video porque realmente hay varios criterios de composición que se pueden usar y muchos elementos a tener en cuenta. Retomando el horizonte, intuitivamente uno podría pensar que lo lógico sería ubicarlo en el centro de la imagen. Sin embargo, lo que se aconseja es hacerlo en un tercio, ya sea inferior o superior, de la imagen, porque así se elige y prioriza el cielo o la tierra como fondo o incluso tal vez como motivo de la imagen. En cambio, si se ubicara el horizonte en el medio, no queda claro cuál de los dos interesa que se destaque, ya que tanto tierra como cielo ocupan el mismo espacio en el cuadro. Esto se encuentra relacionado con que, para resaltar el punto de interés y guiar la mirada del espectador hacia este, la opción más común es hacer que el punto de interés predomine en el encuadre, teniendo cuidado que otros objetos no llamen más la atención que este. Por ello, y porque resultaría incómoda a la vista, normalmente también se busca evitar que un objeto de interés tape a otro. Hay que tener en cuenta que, si bien lo principal es la ubicación de la parte esencial del objeto, como en el caso de un personaje generalmente lo sería su rostro, también importa para la composición las demás direcciones que pueda marcar con el resto del cuerpo u objetos, así como otros elementos o personajes que tengan cierta preponderancia en la composición. Pero una vez que ya se tiene idea de cuál es el punto de interés, ¿cómo saber dónde ubicarlo? Para esto se suelen aplicar algunos conceptos como el de la ley de la mirada, la cual señala que si el personaje o incluso el objeto está ubicado en un extremo del cuadro y se encuentra mirando hacia ese mismo lado, digamos por ejemplo la izquierda, el espacio a la derecha pierde importancia y deja una composición desbalanceada con demasiado peso a la izquierda y muy poco a la derecha. Si por otro lado el personaje o el objeto estuviera a un lado del cuadro pero se encontrara mirando hacia el opuesto, el encuadre le estaría dando importancia al espacio frente al personaje, el cual es importante ya que es donde éste se encuentra observando y donde tiene focalizado su interés. Por esto resulta más relevante ver el espacio frente a él que el vacío que hay detrás suyo,
y el resultado es una composición más balanceada. Así, la ley de la mirada dice que, dependiendo de hacia dónde apunte la dirección de mirada del personaje, en el encuadre debe haber 1/3 del espacio del cuadro por detrás suyo y 2/3 por delante. Y si hablamos de video, cabe aclarar que muchas veces se opta por seguir al personaje u objeto, incluso cuando éste gira o cambia de dirección, para mantener esta composición. Pero comprender esto no es garantía de un buen encuadre, y de poco sirve si no se sabe qué tan abajo o arriba poner el objeto de interés. Así como la ley de la mirada ayuda a balancear la imagen horizontalmente, el headroom es un criterio que se puede encargar de balancearla de forma vertical. Headroom es el espacio entre la parte superior del cuadro y la cabeza del personaje u objeto. La cantidad de espacio que se considera adecuada varía según el tamaño del plano y de la figura, pero la idea es no dejar ni mucho espacio ni muy poco. Como referencia general, se suelen ubicar los ojos 1/3 por debajo del límite superior del encuadre. Con una composición equilibrada horizontal y verticalmente, se asegura tener una buena cantidad y bien balanceada de espacio negativo, a la vez que se le da a la imagen y al espectador lugar para respirar, evitando transmitir una sensación indeseada de encierre. Puede que las indicaciones de dejar el suficiente espacio arriba y a los costados de la imagen sea un poco intuitiva e inexacta, pero por suerte para ayudarnos a simplificar y a organizar esto es que existe la técnica más comúnmente utilizada de todas, sobre todo en cine, que es la regla de los tercios, y es la primera que vamos a ver de los diferentes métodos de composición. La regla de los tercios es una técnica de composición visual pensada para crear una imagen balanceada y placentera a la vista, evitando que el centro de interés corte la imagen por la mitad o quede en centro de cuadro dando una sensación de simetría que no se está buscando. Esta técnica consiste en dividir el cuadro en 3/3 verticales iguales, 3 horizontales, generando así 9 rectángulos del mismo tamaño y 4 puntos de intersección. En estas líneas y sobre todo en los puntos de intersección es donde deberíamos ubicar lo que queremos que se destaque en la imagen. En caso de tener 2 centros de interés, se suelen ubicar cada uno en un punto de intersección e idealmente en diagonal, para así distribuir equilibradamente el peso entre la mitad inferior y superior de la composición. Como también puede darse el caso de que sea posible agrupar 2 o más centros de interés y tratarlos como uno solo a la hora de componer el cuadro. Aunque de todas formas, cabe aclarar que estas líneas son guías y si bien es necesario que el personaje u objeto esté alineado relativamente cerca, no hace falta que esté perfectamente sobre la línea, porque como el espectador no tiene una cuadrícula de tercios marcada de manera milimétrica en su retina, todo se vuelve una cuestión de percepción relativa. Sin embargo, algunos consideran que la estructura de la regla de los tercios es demasiado estable y estática. Es por esto que en su lugar eligen emplear otro criterio de composición llamado simetría dinámica, para la cual primero se traza una línea entre las esquinas del encuadre y a esta se la atraviesa con una línea perpendicular, es decir a 90 grados, que se conecte con una esquina del cuadro. Y el resultado, al igual que con la regla de los tercios, es un punto de interés en la intersección de ambas. Al hacer lo mismo con la esquina restante, se obtiene un nuevo punto de interés, y luego es cuestión de repetir la misma operación con la diagonal principal opuesta, obteniendo así los 4 puntos clave de la imagen. Los puntos de interés resultantes están ligeramente desviados en relación a los puntos obtenidos a partir de la regla de los tercios, pero la mayor diferencia se presenta en las líneas, ya que no son tan perfectas y estables y al apoyarse totalmente en las direcciones diagonales llaman más la atención, marcan mejor la perspectiva y resultan más dinámicas a la hora de señalar la dirección de los elementos de la composición. Pasando muy brevemente por otros métodos compositivos, también está la composición áurea, creada a partir de un patrón de números y medidas basados en la espiral áurea o espiral de Fibonacci, la cual se asocia con una imagen bella y puede encontrarse en varios objetos de la naturaleza. Pero ya que la regla de los tercios se trata de una simplificación de la proporción áurea, a menos que se siga el patrón de la espiral de Fibonacci muy marcadamente, a grandes rasgos, la verdad que la composición áurea no suele dar un resultado muy distinto o que no se pueda obtener mediante la regla de los tercios. Otro método es el de la regla de los impares. Tener un único elemento en la imagen puede transmitir una sensación de soledad o aislamiento, y 2 elementos pueden generar una composición demasiado equilibrada y estática donde ambos tengan un peso casi idéntico y ninguno se destaque sobre el otro.
pero si hay 3 elementos, se creará un centro entre ellos. Una mayor cantidad de elementos pares puede resultar complicado para distribuir, ya que siempre será un número divisible y entonces probablemente el cerebro formará patrones y hará una segmentación brindando una imagen dividida y organizada conceptualmente de una manera que tal vez el realizador no desea. En cambio, si se mantiene la cantidad de elementos en un número impar, no importa que sea más de 3, esta división conceptual no sucederá y la imagen se verá un poco más orgánica. Y ahora pasemos al último método compositivo que vamos a ver, la simetría. Los distintos métodos de composición, entre ellos la simetría, pueden emplearse de distintas maneras. Por ejemplo, mientras que Wes Anderson la mantiene presente toda la película y la utiliza como un recurso estético y estilístico, Kubrick decide emplearlas solo para aquellas tomas que tienen preponderancia para la historia. Uno de los estudios desarrollados por la psicología de la Gestalt habla del principio de simetría, el cual dice que la mente humana encuentra más atractiva y balanceada una imagen que sea simétrica. Esto se potencia si los motivos situados a ambos lados del eje de simetría tienen el mismo peso visual, y si además la composición está conformada alrededor de un punto de fuga central, aún mejor. Pero por más que no se esté empleando una composición simétrica, puede que se necesite ubicar el objeto de interés en el centro de todos modos. Esto aplica especialmente para video porque puede que se precise que la mirada del espectador encuentre casi inmediatamente el punto de interés sin tener que buscarlo por el cuadro. Así el espectador siempre tendrá lo que necesite ver justo delante de los ojos. Esto permite poder generar luego un montaje rápido y dinámico que se entienda y donde la mirada del espectador no tenga que andar saltando de un lado para el otro siguiendo el punto de interés, porque este siempre estará justo en el centro. Ejemplos de esto son las secuencias de montaje de Edgar Wright e incluso Mad Max Fury Road lleva adelante este criterio durante prácticamente toda la película. El principio de simetría nos demuestra que la mente siempre desea encontrar un equilibrio visual. Sirve sobre todo para comprender lo importante que es el balance y la proporción de cómo se distribuyen los elementos en la composición. Y es así que ahora pasamos a hablar de los distintos factores que influyen en que un elemento tenga más o menos peso dentro del cuadro. Si un punto de interés queda muy alejado de otros elementos en el cuadro, puede dejar un vacío en la escena. Entonces, en ese caso, una opción es balancear la imagen con otros objetos, rellenando el espacio o aire que esté creando esa sensación de vacío indeseada. Por otro lado, también puede suceder que otro elemento de la imagen esté llamando más atención de la necesaria, opacando un poco al objeto de interés. Es ahí cuando se debería equilibrar el peso de la composición para que el punto de interés deseado tenga la fuerza y presencia que necesita para destacar en el cuadro. Balancear el peso de una imagen tiene que ver con la atención que atrae cada uno de los elementos de la composición. Si bien hay que recordar que el equilibrio compositivo es algo relativo, estos son algunos de los elementos que influyen en el peso visual de los objetos. Los elementos claros en un fondo oscuro pesan más que los elementos oscuros sobre un fondo claro. Ante un fondo uniforme resultará más pesado el tono que más contraste con el color del fondo. Los colores cálidos pesan más que los fríos. A mayor tamaño, mayor peso tendrá el objeto en la imagen y, consecuentemente, atraerá más la atención. Y como extra, el tamaño también puede demostrar en un plano una relación de poder entre personajes, ya sea para demostrar que uno tiene superioridad sobre otro o para demostrar una igualdad de condiciones. Pero sin embargo, no todos los esquemas de composición se basan en la relación de figura y fondo. El psicólogo Rudolf Arnheim distinguió 4 métodos distintos de composición: centrales, binarios, jerárquicos y atonales. Los centrales son los que poseen un único punto fuerte. Este es el esquema más parecido al de figura y fondo y puede referir a algo tan sencillo como un retrato. Los esquemas binarios presentan un dúo de figuras o grupos y son típicos de las composiciones simétricas. En los esquemas atonales podemos encontrar muchos elementos de igual peso que se homogeneizan creando una unidad centrada en la textura. Y por último, los esquemas jerárquicos están constituidos por acentos que van de fuerte a débil relacionados de manera subordinada. Como mencionamos anteriormente, los psicólogos de la Gestalt estudiaron minuciosamente los distintos estímulos que crean las sensaciones y la percepción en la mente, formando así las llamadas leyes de la percepción, que sumado a la ley de figura-fondo y a la de la simetría que comentamos anteriormente, estas son algunas de las otras leyes de la Gestalt.
Principio de proximidad, que dice que la mente agrupa perceptualmente los elementos que permanecen cerca unos de otros. Principio de continuidad, en el que los elementos que se agrupan de forma continua, sea en líneas rectas o curvas, tienden a percibirse también como una unidad. Principio de identidad o semejanza, donde los elementos se agrupan por características análogas, es decir, en base por ejemplo al color, al tamaño, a la forma o a otros elementos visuales. Y vale recalcar que en todos estos casos la repetición es un elemento unificador fundamental y que resulta atractivo a la vista, ya que nuestro cerebro muchas veces tiende a querer agrupar encontrando patrones. Y ahora vamos con la última sección de este video, que es iluminación y color. Los distintos tipos de luces y colores pueden producir diversas sombras y matices afectando a la percepción. Para abordar la iluminación y los colores desde el aspecto de la composición, es menester saber que estos se pueden utilizar para resaltar un punto de interés. El color también se utiliza para lograr una imagen armoniosa. Para ello es conveniente simplificar la composición, buscar fondos uniformes y no utilizar demasiados colores muy marcados para evitar los fondos llenos de detalles que pueden distraer la atención. En general resulta más impactante una imagen con pocos elementos y pocos colores muy contrastados que una composición con muchos elementos en los que ninguno resalta del resto. La imagen en blanco y negro ayuda a resaltar mejor los contrastes y ayuda a que el color no distraiga de otros elementos como la forma o la textura. Los colores saturados evocan intensidad y los tonos suaves tranquilidad. La cantidad de colores y su gama afecta también a la percepción y sensaciones del espectador, porque cada color puede evocar sentimientos determinados en base a lo que se llama la psicología del color. Pero eso ya es otro tema que tal vez trate en algún video más adelante. Podemos distinguir diversos tipos de contrastes. Algunos de los más utilizados son contraste de tono, en el cual se combinan colores saturados o intensos, donde el contraste aumenta cuanto más alejados están los colores entre sí en el círculo cromático, produciendo así un efecto llamativo y enérgico. Como un desprendimiento del contraste de tono está el contraste de colores complementarios, donde esto se vuelve más específico y consta en yuxtaponer dos colores diametralmente opuestos en el círculo cromático. Contraste de temperatura, que resulta cuando se junta un color cálido con un color frío. Y si bien para los tipos de contraste recién mencionados una mayor saturación de los colores maximiza el efecto del contraste, también se puede optar por el llamado contraste de saturación cuando se enfrentan colores vivos contra colores apagados. Y otro tipo de contraste es el contraste de luminosidad o de claro-oscuro, que ocurre cuando enfrentamos un color oscuro con uno claro. En estas ocasiones solemos decir que la imagen presenta un contraste alto, guiando así la atención a través de la contraposición de zonas oscuras y zonas iluminadas. Cabe aclarar que este tipo de contraste es independiente del color, por lo que funciona incluso en imágenes en blanco y negro. Y estos son los principios básicos, y algunos no tanto, de la composición aplicados al cine. Como ven, hay muchas cosas a tener en cuenta, y en los mejores casos muchos de estos elementos logran combinarse al mismo tiempo para lograr una composición rica en varios niveles. Y por último, si tenemos en cuenta que en video se puede variar la posición de la cámara en cualquier momento de la toma, esto nos da una nueva posibilidad que tiene el cine y las series que no poseen ningún otro arte, que es que la composición evolucione en el tiempo. De ese modo se genera el montaje dentro del plano mismo, denominado montaje interno. Desde cosas muy pequeñas, como un leve movimiento de cámara, hasta planos secuencia en los que generalmente la cámara se mueve constantemente, el encuadre se modifica. Incluso puede suceder que al desarrollarse un plano deban dentro de la misma toma cambiar el criterio de composición si así se requiere. Un ejemplo de esto son los planos secuencia de Spielberg, que cada uno suele incluir composiciones claramente diferenciadas. Y ahora que ya saben todo esto, buscar y observar estas cuestiones es una gran manera de volver a mirar una película que ya conocen, para entrenar la vista prestando atención a todos estos detalles y, quien dice, tal vez incluso poniéndolos en práctica ustedes mismos. Aunque si bien muchos de los conceptos que vimos se presentan como leyes o reglas, no es obligatorio obedecerlas. De hecho, algunos de los mejores directores de fotografía de la historia muchas veces eligen no seguirlas.
sobre todo porque la experimentación es fundamental para descubrir nuevas posibilidades. Y además, todo esto aplica a cuando se quiere encontrar una composición balanceada y que resulte placentera de ver. Pero, ¿cómo se hace cuando se quiere causar a través de la composición un efecto diferente o más inquietante para el espectador y que se aleje de la tranquilidad que transmite una imagen balanceada?